Evangelio según San Marcos. Jesús entonces atravesó el lago y al volver a la otra orilla una gran muchedumbre se juntó en la playa en torno a él. Y en eso llegó un oficial de la sinagoga llamado Jairo, y al ver a Jesús se postró a sus pies suplicándole: mi hija está agonizando. Ven e impón tus manos sobre ella para que mejore y siga viviendo. Jesús se fue con Jairo. Estaban en medio de un gran gentío que lo oprimía. Se encontraba allí una mujer que padecía de una derrame de sangre desde hace 12 años. Había sufrido mucho en manos de muchos médicos y se había gastado todo lo que tenía. Pero en lugar de mejorar, estaba cada vez peor. Como había oído lo que se decía de Jesús, se acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto. La mujer pensaba: si logro tocar, aunque solo sea su ropa, sanaré. Al momento cesó su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba sana. Pero Jesús se dio cuenta de que un poder había salido de él. Y dándose vuelta en medio del gentío preguntó: ¿quién me ha tocado la ropa? Sus discípulos le contestaron: ya ves cómo te oprime toda esa gente y preguntas quién te tocó. Pero él seguía mirando a su alrededor para ver quién le había tocado. Entonces la mujer, que sabía muy bien lo que había pasado, asustada y temblando, se postró ante él y le contó toda la verdad. Jesús le dijo: hija, tu fe te ha salvado, vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Jesús estaba todavía hablando cuando llegaron algunos de la casa del oficial de la sinagoga para informarle: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestar ya al maestro? Jesús se hizo el desentendido y dijo al oficial: no tengas miedo, solamente ten fe. Pero no dejó que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Cuando llegaron a la casa del oficial, Jesús vio un gran alboroto. Unos lloraban y otros gritaban. Jesús entró y le dijo: ¿por qué este alboroto y tanto llanto? La niña no está muerta, sino dormida. Y se burlaban de él. Pero Jesús los hizo salir a todos. Tomó consigo al padre y a la madre y a los que venían con él y entró donde estaba la niña. Tomándola de la mano, dijo a la niña: Talita cumi. ¿Qué quiere decir, niña? Te lo digo, levántate. La jovencita se levantó al instante y empezó a caminar. Tenía 12 años. Qué estupor más grande, quedaron fuera de sí. Pero Jesús les pidió insistentemente que no lo contaran a nadie. Les dijo que dieran algo de comer a la niña. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues ahí lo tenemos, hermanos y hermanas. ¿Qué fue esto? Un golpe del destino, un golpe de suerte, supersticiones que tiene la gente, o se trata de amuletos. La hemorroísa lo que hace es tocar el manto de Cristo. No desarrolla una fe, no pide milagros, sino que cree que tocando el manto puede quedar sana. ¿Será ese manto de Cristo un amuleto que causa que quede sana la gente? En el caso de Jairo, hermanos y hermanas, sería también un golpe de suerte lo que sucedió, porque Cristo le advirtió: tu hija no está muerta, está dormida. Entonces lo que hizo Jesucristo fue despertar a la niña, y tuvo suerte Jairo de que la niña no estaba muerta, sino que simplemente estaba dormida, y se confundió todo este asunto. Vamos a aclarar esto, hermanos y hermanas, y no te olvides que estamos partiendo nosotros de una gran separación que hay entre la fe y la suerte, y los cristianos no viven de la buena suerte, y los cristianos no pueden creer en la suerte, hermanos y hermanas. Hemos dicho aquí, hemos definido que la suerte, a diferencia de la fe, depende del destino, hermanos y hermanas, que la persona no tiene que aportar realmente nada para adquirir lo que quiere. El destino es el que lo va a traer, se basa en la superstición y hasta en amuletos, hermanos y hermanas, y de alguna forma ahí se crea el estado animoso de yo esperar lo que quiero. En el caso de hoy, la palabra de Dios, hermanos y hermanas, es el testimonio de la fe contra toda esperanza. Aquí hay 12 años en cada uno de estos eventos, 12 años de la hemorraísa que lleva enferma con un flujo de sangre que no termina, y una niña de 12 años que perdió su vida por una gran enfermedad. Fe contra toda esperanza, hermanos y hermanas. Aquí este evangelio de lo que se trata, y para profundizar en la fe, es recibir lo que otros no se atreven a pedir.
Son ejemplos clásicos, hermanos y hermanas, de la vida de milagros de nuestro Señor Jesucristo, donde la gente, al pedirle a nuestro Señor Jesucristo, reciben lo que otros no se atreven a pedir, porque el que no pide pues está buscando que la suerte, porque el que vive de la suerte no pide nada y no tiene que hacer nada. ¿Qué opinamos nosotros de lo que está pasando con la hemorroísa? ¿Qué opinamos nosotros de lo que está pasando con Jairo en este caso, hermanos y hermanas? Lo que tenemos que saber es que aquí también se da algo muy importante, que no se obtendrá sino pasando por encima de ciertas normas. Es bien clave esto, hermanos y hermanas, ¿no? Recibir lo que otros no se atreven a pedir, y también recibir lo que no se puede obtener de otra forma que no sea pasándole por encima a las normas comunes, a las normas que son impuestas. Y ese caso está bien claro en la palabra de Dios hoy. Esta mujer, la hemorroísa, hermanos y hermanas, está clasificada como una mujer que vive dentro de la impureza, porque no se puede purificar con esta situación del flujo de sangre constante que no para. Era clasificada como impura, de acuerdo a la ley del Antiguo Testamento, el Levítico 15, versículo 19. Y por lo tanto, hermanos y hermanas, no solamente es impura, en el caso de hoy comete un sacrilegio lo que ha hecho esta mujer. Es impura de acuerdo al Antiguo Testamento, hace impuros a todos aquellos a quien toque. O sea que la mujer está rompiendo normas, porque la mujer impura tiene que quedarse a distancia, no se puede meter donde haya mucha gente, porque al entrar en contacto con ella hay una impureza legal que cae sobre las personas. Entonces, hermanos y hermanas, no se le permite de ninguna forma estar y mezclarse con la gente. Por lo tanto, hermanos y hermanas, aquí lo importante es ver que esta mujer rompe las normas, tiene un desafío enorme en conseguir lo que quiere a toda costa, porque ya no tiene otra esperanza, va contra toda esperanza. Y por lo tanto, los flecos del maestro, hermanos y hermanas, son una señal para ella muy grande. Los flecos del traje, de la vestimenta, de la túnica de nuestro Señor Jesucristo son sagrados, de acuerdo a la ley de los judíos. Representan a Dios y también representan a la ley. Tocar esos flecos por parte de una mujer que es impura, de acuerdo a Levítico 15, versículo 19, era caer en sacrilegio. Contra toda esta esperanza, bebé, pasándole por encima todos los impedimentos, incluso religiosos, porque esos impedimentos eran religiosos, los de la impureza, los del sacrilegio. Pasándole por encima todo eso, esta mujer va buscando lo que quiere. No es eso de tocar los flecos, hermanos y hermanas, es lo que motiva desde adentro a esta mujer, que ya empieza a dar signos de que tiene fe en nuestro Señor Jesucristo. Jairo, por su parte, hermanos y hermanas, pasa desde una situación donde pide sanación para una hija enferma que está en peligro de muerte, claro está, y lamentablemente la niña de la enfermedad pasa y perdió la batalla, y entonces muere. Por lo tanto, hermanos y hermanas, ante el hecho de que no tiene vida, los amigos le dicen a Jairo: mira, ya no molestes al maestro, ¿no? La niña ya está muerta. Y ante la muerte, hermanos y hermanas, Jesús es el que anima a Jairo. Esto no es cuestión de suerte, esto no es cuestión de superstición, esto no es cuestión de amuleto, esto no es cuestión del destino. Es el mismo Jesucristo quien anima a Jairo a que no renuncie a su pedido. En aquel tiempo, hermanos y hermanas, nadie, y ni religión alguna, se atrevía a tratar de revivir a una persona fallecida, a un muerto. Nadie se atrevía a hacerlo. Nadie contaba con esa realidad. ¿Por qué? Bueno, porque encontraban que eso era imposible hacerlo. Eso ni se podía tan siquiera pensar. Y otros pensaban que era ir en contra de los límites fijados por parte de Dios, que es el Señor que da la vida y que da la muerte. Y si ha muerto, es voluntad de Dios. No trates de traerla otra vez a esta vida. Así que Jairo, hermanos y hermanas, pudo haber caído lamentablemente en esa limitación, pero Jesucristo mismo es el que lo anima. Ten fe que tu hija no está muerta, sino que está viva. Y esa está enferma. Y ese decirle que está enferma es porque Cristo ya cree. Cristo tiene fe, o sea, no está muerta. Simplemente está dormida. La vamos a despertar. Estás viendo cómo se mueve todo este asunto, hermanos y hermanas, dentro de una fe en seguridad, y no pues tal vez una fe que se mueve dentro de situaciones de destino, ¿verdad? De supersticiones. Aquí es importante saber, hermanos y hermanas, que la gente que estaba en la casa de Jairo se burlaron.
O sea, la hemorroísa va por encima de las normas que había en aquel tiempo para lograr su objetivo. Y también Cristo como Jairo tienen que pasarle por encima a la burla de aquella gente que entendía, aquí nadie ha resucitado muerto, así que este hombre tiene que estar fuera de sí. Comprendido eso, hermanos y hermanas, la fe contra todo tipo de esperanza que pueda haber por las limitaciones humanas que tenemos en la vida y recibir lo que otros no se pueden o no se atreven ni tan siquiera a pedir. Pasemos entonces a la diferencia de la fe en términos de que no es suerte. Y aquí en primer lugar vamos a tocar unos puntos muy importantes. En primer lugar, hermanos y hermanas, Jesús da vida. Y al dar la vida a nuestro Señor Jesucristo, esa fuerza sale de Él para dar la vida. Por lo tanto, eso se conoce como una virtud, hermanos y hermanas. Y Jesús da la vida en cualquier término, hermanos y hermanas, y en el caso que lo estamos examinando hoy, sin que lo haya visto o que sin que lo haya querido. Es en el caso de la hemorroísa, ¿no? Sin que lo haya visto y sin que lo haya querido, da la vida nuestro Señor Jesucristo, porque esa es la finalidad, sacar a esta mujer de una terrible situación que la lleva viviendo dentro de una amargura y en riesgo de perder la vida por 12 años. Por lo tanto, no clama a Dios la mujer, hermanos y hermanas, no clama a Jesús la mujer. Es como cuando Dios nos crea, que uno no ha clamado a nadie para que uno sea creado, pero Dios nos crea, ¿ves? Sin nuestro consentimiento, podríamos decir, ¿verdad? Dios nos crea sin nosotros solicitar, querer tener la vida. Hay actuaciones de Dios, hermanos y hermanas, que como que nosotros no tenemos que pedirlo. La hemorroísa no pidió ni manifestó muchas cosas, ¿verdad? Verbalmente, pero fue capaz de tocar y ser sanada en aquel momento. Y aquí lo que estamos viendo, hermanos y hermanas, es el poder que tiene nuestro Dios en sí solo para poder hacer lo que nosotros necesitamos aunque tú creas que ni te ha visto o que no te ha escuchado o no te tiene en cuenta. Si clamas a Él, hermanos y hermanas, de alguna forma, Él escucha y Él está atento. Así que partimos de ese gran principio, hermanos y hermanas. De Jesús emana una fuerza que aunque tú te creas que no está consciente o no se ha dado cuenta o no sabe quién es el que está pidiendo, Él está consciente y lleva un mensaje bien claro y por eso hoy ocurre ahí. Dios sabe de tu situación aunque tú creas que Él no se ha dado cuenta. En segundo lugar, hermanos y hermanas, Jesús invita a renovar nuestro modo de ver a Jesús. Tenemos, estos dos casos. Vamos a renovar nuestro modo de ver a Jesús. Eso está implicado en la fe que llevamos todos, hermanos y hermanas. Jesucristo es nuestro Salvador. Y eso hay que tenerlo de lleno dentro de la fe, hermanos y hermanas. Jesucristo es nuestro Salvador y tiene poder ante la enfermedad y tiene poder ante la muerte. Vamos a ver a Jesucristo de otro modo, hermanos y hermanas. Es serio lo que estamos diciendo. Tiene poder ante la enfermedad para devolver la salud. Tiene poder incluso ante la muerte, si nos llegara a tocar la muerte, para devolvernos la vida. En eso consiste nuestra fe. Esto no es cuestión de superstición, esto no es cuestión de amuletos, hermanos y hermanas. Esto no es cuestión del destino. Esto no es cuestión de nosotros creer en la suerte. Vamos a echarle ganas a lo que es verdadero, hermanos y hermanas. Y entonces, por lo tanto, veamos a Jesucristo como lo que es, nuestro Salvador. Y quien viene a liberarnos de todos esos males, de la enfermedad, incluyendo la muerte. En tercer lugar, hermanos y hermanas, esta fe que se menciona aquí, que estamos recostados de ella y que queremos definir a gran escala, esta fe, ¿de qué se trata? Y esta fe, ahora vamos a entrar a contestar las preguntas que hicimos al principio. Lo que significa es que por más mal informada que esté la fe, hermanos y hermanas, los enfermos consideran a Jesucristo que es un hombre de Dios en estos casos. En el caso que estamos viendo aquí, acuérdense que la gente confundía a Jesucristo que si era Elías, que había vuelto a la vida, que si era un gran profeta, ¿verdad? Pero esta gente tan consciente, aunque mal informados puedan estar de que este hombre es de Dios. Hasta ese nivel puede agarrar uno, ¿no?
Primero hablamos de reconocer a Jesucristo como nuestro Salvador. Pero esta gente, ¿qué conocimiento tienen de Jesucristo como el Mesías y como el Salvador? Esta gente lo que saben es que Jesucristo es un hombre de Dios, pero Jesucristo es más que un hombre de Dios. Están mal informados, pero esa sencillez, eso mínimo basta. Porque lo están considerando que viene de Dios, no viene de la suerte, no viene de la superstición, no viene de los amuletos, no viene del destino. Viene por parte de Dios. Y así tenemos que ser nosotros, hermanos y hermanas. Aunque en muchos momentos hemos visto que no hay necesidad de profesar en muchos momentos la fe para recibir el milagro o que alguien lo solicite directamente. Nosotros hemos visto eso en la Sagrada Escritura, hermanos y hermanas. La hemorroísa, por su lado, dice la palabra, había oído lo que se decía de Jesús. Eso es todo lo que se sabe. Ella había oído lo que se decía de Jesús y de Jesús se decía un montón de cosas. Jairo, hermanos y hermanas, por su cuenta, lo que se da cuenta es de que la gente en su casa se burlaron de Jesús. Y tal vez creyeron que era un charlatán, que era un impostor. Con eso es lo que cuentan ellos, hermanos y hermanas. Y fíjate cómo la fe actúa. Por más mal informada que pueda estar la fe, Dios actúa porque estamos reconociendo que por lo menos esto viene de parte de Dios. En segundo lugar, hermanos y hermanas, en términos de lo básico que envuelve la fe que estamos definiendo aquí, Dios obra en la fe tal y como se encuentra. Y eso es lo que vemos nosotros en la palabra de Dios hoy. Y tal como se encuentra la fe es una forma sencilla, sin teología ni grandes textos de definición de la fe, porque a veces estamos como que tratando de leer todos los libros posibles de la fe para poder tener fe. A veces estamos tratando de hacer todos los ejercicios espirituales para tener fe. Aquí Cristo, hermanos y hermanas, es signo de que se mueve en medio de gente que es sencilla y que no están muy educados en texto y no tienen mucha sabiduría acerca de lo que es la fe. Hermanos y hermanas, una mujer como la hemorroísa que con solo tocar su ropa entiende que quedará sana por el poder que lleva este hombre dentro de sí. Y Jairo, un hombre que es animado por parte de Cristo, no tengas miedo, sino ten fe. Eso es todo, hermanos y hermanas, lo que ellos reciben de información. Ahí está la sencillez de su fe y no es algo complicado. Podemos nosotros tener eso para lograr el milagro en nuestras vidas y que ocurra lo que estamos buscando por parte de Dios. Cuestión de definirlo dentro de ese punto de vista, tal y como se encuentra tu fe. Ahí obra nuestro Dios. No lo compliques, hermanos y hermanas, no lo compliques, porque si Dios no lo complica, no lo compliques tú. Es lo que está diciendo la palabra de Dios. En quinto lugar, hermanos y hermanas, en el Antiguo Testamento ocurre algo muy interesante que tenemos que tener en cuenta también. Aquí en el Antiguo Testamento hay pocos milagros, no hay tantos milagros como en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento hay pocos milagros, pero en el Antiguo Testamento, en cuanto a los milagros, no se pone énfasis en la fe del que pide tanto. No se pone mucho énfasis en la fe del que pide. Y esto es un buen punto que tenemos que considerar. Sino que, hermanos y hermanas, la fe va a depender de el carisma que tiene el profeta para pedirle a Dios el milagro. Quiere decir que hay un mediador. En el Antiguo Testamento hay un intercesor, ¿no? El Antiguo Testamento no pone tanto peso en la persona que pide, aunque hay un peso, ¿verdad?, en ello. Pero en el Antiguo Testamento se pide a través del profeta, porque el profeta es el que tiene el contacto con Dios y es el que tiene el carisma de lo que le está pidiendo uno resolver ante Dios, y es a través del profeta que se da, es a través del profeta que se comunique. Y por eso es que estamos diciendo que el énfasis no se pone tanto en aquel que pide. Por lo tanto, hermanos y hermanas, el profeta tiene la fe en el Antiguo Testamento, el profeta tiene el carisma y es quien pide a Dios el milagro. Entonces aquí lo que tenemos que nosotros pensar, hermanos y hermanas, es en que todavía nosotros podemos entender, por las grandes experiencias que tenemos en la fe, que hay intermediarios que pueden tener la fe que nosotros pedimos ante Dios y que pueden interceder por nosotros. Eso no ha desaparecido. Eso no ha desaparecido y todavía es vital que lo entendamos, hermanos y hermanas. Nos podemos apoyar en otras personas. Podemos pedir a las personas que tienen los carismas para que ocurran nuestros milagros e intercedan por nosotros, porque ellos no tienen el poder. El poder lo tiene Dios, pero ciertamente ellos tienen ventaja, podríamos decir, sobre nosotros un tanto,
de poder interceder por nosotros. Esto no se puede olvidar, hermanos y hermanas, en el sentido que nos habla la palabra de Dios hoy, la persona, el intermediario y sobre todo Dios. Por lo tanto, hermanos y hermanas, la fe tiene un camino muy abierto al espíritu comunitario, a la intercesión, a la empatía, al otro tener en mente lo que me está pasando a mí delante de Dios. Eso no se puede ignorar, hermanos y hermanas, y no se puede pasar por alto. Queda plasmado hoy. El poder de la fe actúa tanto por medio de aquellos hermanos y hermanas que están en medio de nosotros y también a través de nosotros. ¿Te acuerdas del hombre paralítico que lo subieron al techo y lo bajaron para que se encontrara con nuestro Señor Jesucristo? Jesús admiró la fe de los que llevaron el paralítico. Del paralítico, dijimos nosotros, ni manifestó que quería perdón de los pecados, ni sintió culpa que se la pidiera a Dios, no estaba esperando perdón tampoco, no pidió sanación. Jesús se admira de la fe de los que creían, de los que intercedieron por él, de los que hicieron el esfuerzo por llevarlo, hermanos y hermanas. O sea que debemos nosotros, de acuerdo a la palabra de Dios, saber que hay intercesión, nos podemos apoyar en la fe de aquellos que están más cerca de Dios, que tienen santidad, que logran tener el carisma de la sanación, el don de la sanación. Eso queda plasmado hoy también en la palabra de Dios y es elemento básico, hermanos y hermanas, para cada uno de nosotros delante de Dios. Vamos a recordar aquí también, hermanos y hermanas, y lo dijimos al principio, la fe no tiene que ver nada con la autosugestión. Hoy en día hay muchas personas que creen que los milagros de Cristo pues son de autosugestión y que lo que dicen que Cristo los sanó están basados precisamente en la superstición o la autosugestión. Bueno, la autosugestión, hermanos y hermanas, en el mundo supuestamente es lo que da el impulso que necesita la gente para poder tener valor y creer que algo se va a desarrollar, ¿no? Es como una autosugestión, autosugestiónate, créelo y lo vas a alcanzar y sigue pensando en eso y lo vas a traer y cuando tú menos lo piensas, ¡pum!, ahí está, porque estoy autosugestionado, estoy como hipnotizado de que eso va a ocurrir. Entonces, eso no es fe, hermanos y hermanas, eso no es fe. De hecho, la autosugestión no tiene fuerza de prueba ante el plano que es médico, ante el plano que es científico. La autosugestión tampoco tiene prueba, hermanos y hermanas, ante el plano en el que nosotros estamos, que es el plano religioso. La fe, en todo caso, necesita de gente decidida, de gente valiente, hermanos y hermanas, de gente dispuesta. Eso es lo que nosotros estamos buscando y eso es lo que nosotros vemos hoy. Aquí la hemorroísa no estaba autosugestionada y aquí Jairo tampoco estaba autosugestionado. Hermanos y hermanas, aquí lo que vemos son gente que están batallando, gente que están luchando, gente que quieren obtener algo y lo están buscando. La gente que tiene fe, que va en contra de toda esperanza, la gente que se atreve a pedir lo que otros no se atreven a pedir. Eso es lo que queda aquí de manifiesto. Esto no es autosugestión como pensan algunas personas. Lo que pasa en los milagros de Cristo, hermanos y hermanas, tiene importancia en el plano religioso y tiene importancia en el plano científico y tiene importancia en el plano médico, hermanos y hermanas. Porque son hechos reales, no son autosugestivos. Así que eso tiene que quedar claro en medio de nosotros. En séptimo lugar, hermanos y hermanas, la suerte nos ayudará en la vida. Lo que decíamos ahorita, es cuestión de suerte. Tienes un problema, que te ayude la suerte, que tengas suerte. Yo no sé, yo tengo un problema cuando la gente, en vez de decir que tengas éxito, dicen que tengas suerte. Porque ya hemos definido lo que pasa con la suerte. En la suerte todo depende del destino, hermanos y hermanas. Y entonces yo no aporto nada, sino que yo me pongo a esperar que eso ocurra o no ocurra. Es una situación tan desgraciada la de la suerte, porque hay mala suerte y hay buena suerte. Y la suerte, hermanos y hermanas, es como, lleva como que las de perder en algún sentido, ¿no? Porque puede ser que ocurra y puede ser que no ocurra. Y entonces yo me siento ahí sin ningún plan. Eso es bien contingente, hermanos y hermanas. Yo no sé si va a pasar. ¿Cómo tú vas a decir que tú tuviste suerte? La persona que te dice que tú tuviste suerte cuando tú lograste algo te está diciendo que tú eres un bueno para nada.
Porque el que tiene suerte, hermano, no hizo nada, no luchó, ¿no? Cuando tú tienes éxito, tú te fajas, tú luchas, tú vas por lo que tienes que hacer. Ahí es que tú logras las cosas, ¿no? Tienes un sacrificio, tienes que sudar, tienes que estudiar, tienes que fajarte, tienes que echarle ganas, ¿verdad? Tienes que hacerlo hasta con incómodo, tienes que renunciar a muchas cosas. El éxito es un sacrificio, hermanos y hermanas. ¿Cómo va a decir la gente que tuviste suerte? O sea, no vamos a caer en esa trampa, hermanos y hermanas, cada uno de nosotros, pensar en que Jairo tuvo suerte y en que la hemorroísa tuvo suerte y los que fueron tocados supuestamente por Dios en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento son gente que tuvieron suerte. No, hermanos y hermanas, esto se trata de plan divino, aquí está la obra de Dios, aquí esto no es casualidad, esto no es accidental, esto no es fortuito. No, hermanos y hermanas, esto cae dentro de un plan todo. La fe cae dentro de un plan que es el plan de salvación por parte de Dios para cada uno de nosotros. Así que no creas en eso de que la suerte ayudó a la gente o que la suerte de alguna forma, hermanos y hermanas, te va a ayudar. Una fe como esa, hermanos y hermanas, es un peligro. En octavo lugar, hermanos y hermanas, una fe condicionada por las necesidades del momento es capaz de motivar a nuestro Señor a mirarnos y actuar. Y fíjate, cuando estamos hablando de una fe condicionada por las necesidades del momento, cuando nosotros tenemos situaciones serias y cuando nuestra vida está en peligro y cuando nuestra vida es amenazada, a veces es cuando mejor nos ponemos el traje de la fe o mejor nos cae nuestra vida religiosa o nuestro acercamiento a Dios, ¿verdad? Cuando estamos en peligro, cuando hay situaciones difíciles. Y aunque alguien puede decir, wow, pero te estás acercando a Dios porque tu papá está enfermo, porque tu esposa tiene cáncer o porque está pasando por una situación delicada, ahora es que te vienes a acercar a Dios. La fe, hermanos y hermanas, a veces está condicionada por esas necesidades del momento, que fue lo que le ocurrió a la hemorroísa, que no sabemos qué práctica religiosa tenemos. Jairo, que era jefe de la sinagoga, qué expectativas tenía de Jesucristo. Pero en ambos casos lo que acerca a la hemorroísa y a Jairo es la necesidad del momento. Y la necesidad del momento es, hermanos y hermanas, que hay vida en peligro y hay vida que está amenazada. Y ante una vida en peligro y ante una vida amenazada se conmueve el corazón de misericordia de nuestro Dios para actuar y realizar el milagro. Así que ahí también Dios obra, hermanos y hermanas. Eso no es menos valioso para Dios. Eso no es menos valioso para Dios. O sea, hay fe constante, siempre tengo fe en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, en la prosperidad y en la penuria. Siempre tengo fe. Y hay otros que como que desarrollan la fe en el momento de la crisis. Pues eso no es menos importante para Dios, hermanos y hermanas, y dependiendo del caso de las personas, Dios se va a fijar en ello. Eso es asunto de nuestro Dios. La fe constante, hermanos y hermanas, que siempre está ahí, es muy buena. Y otros van a agarrarse de la fe en ciertos momentos, y tú sabes que el día que se agarren en medio de la necesidad de esa fe y logren lo que están buscando con el favor de Dios, en el nombre de Dios deben de convertirse y deben de ser personas más cercas del Dios del cielo. Finalmente, hermanos y hermanas, y ya este es el último punto, el noveno, Dios, hermanos y hermanas, saca a uno de apuros. Y eso también es elemento constitutivo de la fe. Y por eso pedimos ayuda, nos sentimos débiles y estamos buscando el auxilio divino. Dios saca de apuros. Ahí Dios también está. Y Dios como que reconoce la idea, hermanos y hermanas, que tenemos de Él, de que Él nos saca de apuros. O sea, Dios como que la reconoce. Si tú te mueves dentro de una fe que dice, caramba, yo quiero salir de un apuro, debo de profundizar mi fe, válido, hermanos y hermanas, válido. Porque sacar de apuros es liberar. Sacar de apuros es sanar. Sacar de apuros es dar la vida. Sacar de apuros es perdonar pecados. Sacar de apuros, hermanos y hermanas, es salvación. Así que tal vez son palabras humanas, pero si me acerco a la fe y crezco en la fe y la profundizo porque quiero que Dios me saque de apuro, algún bien hay dentro de todo eso. Y la fe se expande, se profundiza, madura para conseguir lo que Dios nos está prometiendo. Así que, hermanos y hermanas, la fe no es cuestión de suerte. Hemos visto y hemos analizado esto tan positivamente que yo espero que tengamos bendición. Claro, a mi humilde juicio, y hay muchas más cosas que se pueden decir
de este texto y las vamos a decir en el mañana. Oremos, hermanos y hermanas, junto a la iglesia en el Salmo 29, que nos ponen hoy de reflexión en el Salmo responsorial, salmo que lleva por título: Te alabaré porque me has librado. Debemos ser librados en la fe de nuestra enfermedad y adquirir la salud para servir mejor al Señor. Debemos también recordar en nuestra fe ser levantados de la muerte física, de la muerte también espiritual en la que podamos estar. Necesitamos todo esto por parte del Señor y Él está muy dispuesto a darlo. Oremos. Amén y amén. El Señor esté con ustedes. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Nosotros nos vemos mañana con el favor de Dios, nuevo Evangelio, nueva reflexión de la palabra de Dios. Te vaya bonito en todo lo que estás haciendo hoy junto a los tuyos.